Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio para mí el traer esta poderosa palabra. Sabemos que, como dice la Biblia, esta palabra dice que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y que penetra, dice, hasta partir el alma y las coyunturas y discierne, dice, todos los pensamientos del corazón del hombre. Entonces dice también segunda de Timoteo 3:16 que es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, como cristianos somos nosotros llamados a ser preparados para hacer todo tipo de buenas obras. Como Jesucristo vino a esta tierra a hacer solo buenas obras, y aún así, como tenía que cumplirse la ley, lo mataron, lo crucificaron, como profetizaba el profeta Isaías. Entonces, hermanos, esta palabra de Dios es para que nosotros, si andamos mal, nos enderezcamos. Si andamos, hermanos, de una forma que no le agrada a Dios, es para que cuando leemos la palabra de Dios seamos corregidos. ¿Cuántos queremos ser corregidos? Amén. Si yo ando mal, hermanos, necesito ser corregido, no por el hombre, sino por la palabra de Dios. Dice Jeremías 23 que es como un martillo, dice, que quebranta la piedra. ¿Cuántos queremos ser quebrantados, hermanos? Amén. Yo quiero ser quebrantado, hermano, porque me espera un gran galardón, dice la Biblia allá en Apocalipsis, que nos esperan coronas, dice. El que perseverara hasta el fin, dice Apocalipsis, ese será salvo. Entonces, necesitamos, hermanos, cada día esforzarnos más para poder alcanzar a la plenitud de Cristo. Dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos que cada día, hermanos, imitar a Cristo, no al mundo. A Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia. Entonces, vamos a poner como tema, hermanos, la importancia del discernimiento en el cristiano. ¿Qué significa discernimiento? Significa, y es la habilidad de poder decidir entre el mal, el bien y el mal, o sea, lo bueno y lo malo. El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas entre nuestra mente sobre la verdad. Vamos a leer la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Dice la Biblia de los Tesalonicenses 5:21, dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. En otra versión dice, examinadlo cuidadosamente, dice. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, tenemos que meditar la Biblia, tenemos que meditarla cuidadosamente, qué es lo que el Señor nos quiere, porque todo el propósito del cristiano, hermanos, es alcanzar la vida eterna. Amén. Por eso tenemos que cuidarnos a cada momento de no descuidar esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado, y es que gozamos de esa salvación. Todavía no la tenemos, hermanos, sino que dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Entonces, cada momento, cada día nosotros tenemos que tener esa lucha espiritual, hermanos, esa guerra espiritual contra las huestes de maldad, dice, contra las legiones, porque no es la pelea contra el hermano, sino contra miles de demonios, hermanos. Recuerdo cuando el Señor le decía al gadareno, ¿cómo te llamas?, le dice. Legión, le dice. Y si vamos al diccionario, ¿de cuánto se compone una legión? Dice que se compone de 6,000 hombres de combate, de 6,000 a 6,300. Imagínense, hermanos, ¿cuánto puede poseer en un hombre mundano? Miles de demonios si no se arrepiente, hermanos.
Entonces, la palabra de Dios, como dice la Biblia en Hebreos, es viva y es eficaz, dice, y es más cortante que toda espada de doble filo. Es por eso la herramienta del discernimiento. Muchas veces tenemos que ejercitar en nuestras mentes, hermanos, ese don precioso que nos dio el Señor, el discernimiento. Entonces, vemos que el discernimiento, hermano, enseña la palabra de Dios que es la responsabilidad de todo cristiano. Todo líder de Dios necesita tener siempre ese discernimiento para estar siempre en las cosas del Señor. Meditar, como dice aquel canto, en que hay un hogar más allá, dice, precioso canto. Entonces, cada día nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que fuimos lavados con esa preciosa sangre, fuimos redimidos de toda iniquidad, de todo pecado. Entonces, como hijos de Dios tenemos que comportarnos como verdaderos hijos de Dios, donde quiera que vayamos, hermano. Entonces vemos que, en otras palabras, es la habilidad de pensar con discernimiento, es el sinónimo a la habilidad de pensar espiritualmente, o sea, bíblicamente. Y es por eso que Dios, hermanos, al cristiano, el creyente, le ha dado esa herramienta por medio del Espíritu Santo, esa capacidad de examinar y comprender en el ámbito espiritual aquellas cosas que proceden de Él, para distinguir entre el bien y el mal, para discernir la procedencia de espíritus y para entender las señales del tiempo. Para eso es el discernimiento, hermanos, para que nosotros podamos poder hacer diferencia. Vemos que Dios en su palabra santa ha dado una gran provisión de herramientas para sus hijos y para que tengan esa guía espiritual que necesitamos a cada momento, a cada instante, ya que somos borbandeados, hermanos, por toda corriente, todo viento contrario y que busca la manera de desviarnos, hermano, como cristianos, como hijos de Dios, a hacer el mal. Como decía ya en Génesis, todo el pensamiento, los designios del hombre, dice, son de continuamente en hacer el mal, hermanos. Es por eso la palabra de Dios. Y dice Jesucristo que Él vino, dice, a deshacer todas las obras del diablo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. A eso vino Jesús, a deshacer todo lo malo para construirlo en bien. Entonces, Tesalonicenses nos habla y nos dice que necesitamos escucharlo detenidamente todo y retener lo bueno, que es la responsabilidad de cada creyente, de cada cristiano, de cada hijo de Dios que fue lavado con su preciosa sangre. Vamos a ir a la primera carta, Corintios capítulo 2, versículo 14. Corintios, versículo 2, versículo 14. Mire cómo nos habla la palabra de Dios. Dice la Biblia: pero el hombre, dice, natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, o sea, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. Oígalo bien. No es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire qué privilegio nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo, dice aquí el apóstol Pablo. Tremendo privilegio, hermanos, como creyentes, cosa que el mundo no lo tiene, hermanos. Ser verdaderos hijos de Dios. San Juan dice que nos ha hecho llamados hijos de Dios. Vamos a leer también en Hebreos acerca de esto, en Hebreos capítulo 5, versículo 14.
Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han de alcanzar madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Óigalo bien. Pero el alimento sólido es para los que han de alcanzar madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Cuando dedicamos tiempo al Señor, hermanos, y cuando hacemos ese hábito nosotros en nuestro diario vivir, leemos la palabra de Dios y estamos meditando. Pues allá en el trabajo no puede leerla, pero puede meditar la palabra de Dios, poniendo himnos, poniendo cánticos, no poniendo música mundana, hermanos, sino cánticos que edifican su espíritu para que usted pueda crecer espiritualmente. De esa manera crecemos espiritualmente, hermanos. Ponemos prédicas para que nos edifiquen y que siempre estemos pensando, hermanos, que necesitamos salvar esta alma. Salvar esta alma, hermanos, porque tenemos lucha constante son miles de demonios, hermanos. Por eso tenemos que cada día enfocarnos en la palabra de Dios, porque todas estas cosas van a perecer. Muchas veces ponemos la confianza en la casa, ¿no es cierto? En el carro, que me van a rayar el carro, dice. En la casa, cuidadito, se me va a inundar, dice. Esas cosas se van a quedar aquí, mi hermano. Puesto los ojos en Jesús, dice. Y dice, me gusta lo que nos dice Lucas, capítulo 21, versículo 28. Escuchamos hoy en día, mis hermanos, que se escuchan, dice la Biblia, según nosotros también, de guerras, ¿no es cierto? De rumores de guerras. No es que hasta este momento están las guerras han empezado desde mucho tiempo atrás. Me refiero a guerras entre países, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí la Biblia nos habla en Lucas, me gusta lo que nos dice aquí Lucas, capítulo 21, versículo 28. Mire cómo nos habla y nos hace saber el Señor de qué manera nosotros podemos estar ocupados. Entonces dice: verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas sucedan, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, hermanos. Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué significa eso? Que tenemos que pensar en la ciudadanía celestial. No la ciudadanía acá de Estados Unidos, sino en aquella eterna, en la celestial. Esa es la verdadera esperanza que tenemos como cristianos, hermanos, de ir a gozar por toda una eternidad. Porque o vamos a gozar a los cielos o nos espera el castigo eterno, donde dice la Biblia que será el lloro y el crujir de dientes, donde dice la Biblia que el gusano de ellos nunca morirá. ¿Usted se imagina, hermanos, estar atormentado todo el tiempo y que gusanos estén en nuestros cuerpos? No va a creer que va a estar jugando los gusanos con nosotros. Van a estar atormentándonos, hermanos, y quemándonos. Usted se ha quemado soldando, verá que se siente terrible. Y ya por toda una eternidad, hermanos. Y no es que les quiera causar miedo, hermanos, es que es la realidad. Como decía un predicador, decía que muchos ateos no creen en la palabra de Dios, no creen que existe un infierno. Pero por lo que aquel ateo no crea en el infierno, hermanos, ¿va a desaparecer el infierno? ¿Verdad que no? Eso está ahí, hermanos. Eso está ahí. Hay evidencia, por ejemplo, en todos los lugares que anduvo Jesucristo. Si usted va allá a Israel, allá va a estar toda esa evidencia. Dónde anduvo Jesús, dónde estuvo Marta, dónde vivió María, dónde vivió todos los apóstoles. Esta palabra, hermanos, es muy cierta.
y es tan antigua que nosotros podemos, hermanos, creer claramente y tener la plena confianza de que esta es la verdadera palabra del Señor. Entonces, por eso necesitamos como cristianos, hermanos, pensar en esas cosas celestiales. Por eso necesitamos tener esa capacidad de poder discernir entre el bien y el mal. Porque el diablo, hermanos, dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere su alma, hermanos. Él no le importa si usted es feo, si es bonito, si es negro, si es blanco. No le importa. Él lo que quiere es apresar su alma para llevársela al infierno. Por eso es esa lucha constante a diario con el mismo diablo. Que Dios lo reprenda. Porque Él quiere nuestra alma, hermanos, y más que nosotros como los cristianos, aquellos que tenemos que dar ejemplo como hijos de Dios, donde quiera que vayamos, ser verdaderos hijos de Dios, no ser hipócritas, ¿verdad? Muchas veces nos ponemos nada más el rótulo de cristianos y allá afuera somos unos mismos diablos. Le decía el propio Jesucristo a los discípulos, ¿acaso no uno de ustedes es diablo? Le dice. Se refería a Judas Iscariote, aquel que le entregó por 30 monedas de plata, dice. Esto es tremendo, hermanos. Esto, hermanos, es una lucha constante porque estamos peleando por nuestra salvación. Y es necesario que si no hemos ejercitado nuestra mente, como dice que Hebreos 5:14, que ya lo comencemos a hacer, hermanos. Que no andemos sirviendo de piedra de tropiezo, dice la Biblia. Porque muchas veces como somos como los fariseos que no entramos y no queremos dejar entrar que otros entren. No dejamos que otros entren y que vengan al conocimiento por nuestra actitud de cómo nosotros vivimos muchas veces desordenadamente. Es por eso que el Señor nos corrige y que bueno, hermanos, cuando se nos acerca un hermano y nos corrige y le damos la gracia a Dios, porque es Dios quien quiere que andemos rectamente, hermanos. Quiere que andemos como es digno de la vocación, dice Pablo, con que fuiste llamados. Entonces, el discernimiento cruza la vida cristiana en cada área. Y en cada área tenemos nosotros respuesta en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios nos provee del discernimiento necesario para todas las cosas, todo asunto en esta vida, hermanos. Muchas veces escucho en la radio y dice, hermano, sale uno que dice que profetas. Hermano, deme la palabra, dice. Esos haraganes, hermano. Deme la palabra, dice. Cuando dice la segunda carta de Pedro 1:19, dice que tenemos la palabra más segura, la palabra profética más segura. Si queremos que nos hable el Señor personalmente, leamos la palabra, hermanos. Hagámosla nuestra en nuestro diario vivir. Que tengamos ese hábito de leer la palabra de Dios, porque en esto consiste todo el mundo, hermanos, en que seamos verdaderos hijos de Dios, en que realmente hagamos y marquemos la diferencia, no que andemos como el mundo, hermanos. Tenemos que diferenciarnos como trigo, entre trigo y cizaña, pero en la iglesia muchas veces tiene que haber esa cizaña. Déjala crecer, dice el Señor, para ver si se compone, ¿no? Pero muchas veces no queremos componernos. Y es ahí cuando la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como martillo. ¿Se ha dado un martillazo usted en los dedos? ¿Verdad que duele? ¿Qué le dijo Pedro al Señor? Dura es tu palabra, le dijo Pedro. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Dice Pedro, San Juan capítulo 6, 66. Porque todos estaban yendo, hermanos. Todos estaban yendo. ¿Acaso ustedes se quieren ir también? Les dijo el Señor.
quién iremos?, le dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, qué privilegio tenemos nosotros como hijos de Dios de tener esta poderosa palabra que es la que nos corrige, que es la que nos hace aumentar la fe, porque en ella os parece, dice, que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio, dice. Por eso, entonces, muchas veces cuando venimos al Señor, hermanos, y le conocemos a Cristo, y después nos lamentamos el tiempo en que no estuvimos en Cristo Jesús. Muchas veces venimos viejos ya al conocimiento del Señor, de la palabra, a ser cristianos. Y es ahí cuando realmente somos hijos de Dios, decimos, ¿cuánto tiempo ha pasado en yo haber sido desde principio un verdadero hijo de Dios? Porque esta palabra, hermanos, dice que los mandamientos del Señor dice que no son gravosos. ¿Qué dice el Señor en Mateo 28? Dice que el yugo que Él ofrece, dice, es fácil y ligera. Mi carga, dice. Entonces, el Señor, hermanos, no nos va a dar a nosotros cargas que nosotros no podamos llevar. Él siempre va a estar ahí respaldándonos y esforzándonos y animándonos cada día. Me gusta lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 25. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 25, que tenemos que saberlo de memoria, hermanos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, dice, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Qué interesante es para nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, estarnos exhortando, estarnos animando en amor. ¿Verdad? Entonces, es de suma importancia para nosotros como hijos de Dios, hermanos, estar constantemente meditando en la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Ejercitándonos, leyendo la palabra de Dios cada momento, a cada instante. Dios nos dio todo eso cuanto nos hizo conocer a su Hijo amado, que es Cristo Jesús. Esa dicha, ese privilegio que tenemos nosotros, vuelvo y repito, como ser llamados hijos de Dios por medio de Él. Nos eligió para que seamos de su reino. Qué lindo es, hermanos, pertenecer a la familia más extraordinaria, más poderosa, como lo cual es el ser cristianos. Porque no crea usted que estas cuatro paredes son la iglesia. Usted y yo somos la iglesia, hermanos. Dice que somos miembros, cada uno, dice. Componemos el cuerpo de Cristo. Por tanto, tenemos que dar testimonio con nuestro cuerpo, hermanos. Porque dice la Biblia que allá en Romanos capítulo, que somos templo y morada, el capítulo 12 de Romanos, dice así, hermanos, os ruego saber por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire qué lindo, hermanos. Qué precioso, hermanos, lo que el Señor quiere que nosotros pongamos, en qué pongamos atención. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso que la Biblia dice que
tenemos que buscar esa santidad, hermanos. Tenemos que buscar esa santidad, y por eso es el discernimiento entre poder escoger entre hacer el bien y el mal. Que nos ejercitemos cada momento. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos habla también, hermanos, cosas que a nosotros realmente nos edifican como hijos de Dios, porque queremos esa salvación, hermanos, y no queremos perderla. Entonces significa que, y si dice la Biblia que si descuidamos la salvación, significa que se pierde. ¿Y cómo la perdemos? Allá andando en la carne, allá andando complaciendo la carne. O usted va a decidir si va a complacer la carne, o lo que su capricho, su carne le pida, o lo que Cristo Jesús le pide. Yo quiero hacer lo que Cristo Jesús, hermanos, me dice, me pide, y Él lo hace por amor a nosotros. Capítulo 2, segunda carta de Pedro 1:3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Imaginémonos, ¿qué nos quiere decir el Señor, hermanos? Entonces, por eso para nosotros es un verdadero privilegio, hermanos. Dice la Biblia que somos más que bienaventurados aquellos que somos hijos de Dios. ¿Qué significa bienaventurados? Somos dichosos de ser hijos de Dios. Ahora, ¿para qué es necesario entonces el discernimiento? Para reconocer la voz de Dios. ¿Y cómo reconocemos la voz de Dios? Entonces, es para reconocer la voz de Dios con el fin de descubrir y cumplir el plan perfecto que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Por eso es que a nuestros hijos tenemos que estarles hablando a diario, hermanos. Allá en Josué nos dice que no te canses, dice, de hablarles. Estos hijos a veces están en la etapa de la rebeldía, hermano, pero nosotros no tenemos que cansarnos en estarlos instruyendo para que alcancen este camino glorioso, este camino santo. ¿Por qué? Porque Dios quiere el bien para nuestra familia, para nuestros hijos, para nosotros, para todos los que nos rodean, hermanos. Dice que Él quiere el bien para todos, dice, no queriendo que nadie se pierda, dice Timoteo 2:4. Primera carta, Timoteo, el cual quiere que todos seamos salvos, hermano. Entonces, Jeremías, me gusta lo que nos dice Jeremías, capítulo 29:11. Dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. El Señor, todo lo que vino a hacer, hermanos, es para que nosotros estemos bien. Claro que vamos a tener aflicciones, como dice el Señor. En el mundo tendréis aflicciones, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo, hermanos. Usted va a tener aflicciones en el mundo y también cuando sea cristiano. No se preocupe. Cuando sea cristiano también van a haber aflicciones, pero va a tener un respaldo que el mundo no tiene. Y ese respaldo es Jesucristo. Ese respaldo es de parte del Señor, hermanos, esa gran fuerza que tenemos nosotros, que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Por eso es que tenemos que reprender a cualquier demonio, hermanos, que se nos quiera cruzar en el camino, para nosotros no perder la mirada, que es ese blanco perfecto que es Jesucristo. Entonces el cristiano tiene que ser capaz de escuchar la voz de Dios. Supongamos que usted le pide a Dios a tomar una decisión.
Cuando le llega una sensación de dirección, ¿acaso usted puede saber si viene de parte de Dios o de su propia mente? Si usted busca el consejo en un hermano cristiano, un hermano espiritual, ¿acaso es capaz de determinar si el Señor le está hablando por medio de él? Porque estamos hablando del discernimiento. Sabemos que sin el discernimiento, hermanos, usted y yo, no podremos saber nada a ciencia cierta. Y como resultado, podrá seguir malos caminos en la vida. Ahora, para comprender la voluntad de Dios, aunque la Biblia habla claramente de cómo vivir, ya hemos visto muchos versículos, ¿no es cierto?, de cómo nosotros vivir. Dice la Biblia que tenemos que vivir en santa y piadosa manera de vivir. Escúchelo bien. Tenemos que vivir en santa y piadosa manera de vivir. ¿Qué significa santo? Aquel que está apartado para el servicio del Señor. No va a creer que son aquellos muñecos que tiene la iglesia tradicional. Aquellos muñecos de yeso, dice que los clavan para que no se caigan, no se puedan derramar. Y hasta las peinan a las muñecas. Ídolos, hermano, que eso es algo que Dios abomina. Entonces, los verdaderos santos son aquellos que están apartados para el servicio de Dios. Aquellos que le dicen a la carne, no más, diablo, no más carne, no más te voy a dar a complacer ese deseo carnal. Porque de eso se trata, hermanos, de que si somos hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia, no solo cuando venimos aquí, sino donde quiera que vayamos. Que nos diferenciemos de ser verdaderos hijos de Dios. Entonces, estamos hablando del discernimiento y que si Dios, y estamos poniendo ejemplos acerca de poder nosotros, si es por un hermano que nos habla Dios o es por nuestra propia mente. Usted no puede encontrar en la palabra de Dios un versículo que le diga específicamente o especialmente cada una de sus situaciones, pero eso no significa, mis hermanos, que también acerca de que usted al momento de poder querer casarse con alguien no le especifica, ¿verdad?, realmente con quién debe casarse, aunque la Biblia dice que no os unáis en yugos desiguales como los incrédulos, dice. Pero entonces muchas veces necesitamos cambiar de trabajo y no sabemos, ¿no es cierto? No sabemos si cambio de trabajo o no. Entonces, vamos viendo todo esto, pero esto no significa que todos los principios bíblicos no estén relacionados con todas las direcciones que tenga que tomar. Vamos a ir a la primera carta de San Juan, capítulo 16, versículo 13 al 15. El Espíritu Santo que habita en nuestro interior está allí para guiarnos a toda verdad. ¿Qué nos dice San Juan capítulo 16, versículo 13 al 15? Mire qué precioso, hermanos, lo que el Señor nos quiere decir aquí. Y son palabras del propio Jesucristo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorifica porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará de saber. ¿Se dan cuenta? Nos estamos dando cuenta, hermanos, que cuando le buscamos a Dios sinceramente, hermanos, tendremos respuesta de Dios.
tendremos respuesta de parte del Señor. Ahora, para discernir o distinguir la verdad del error, vemos otra razón por la que necesitamos un espíritu de discernimiento, es para reconocer los engaños de Satanás. Dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira, hermanos. Por eso es que nosotros como cristianos, hermanos, ya no debe de haber cristianos mentirosos. Cristianos, hermanos, tan falsos, tan mentirosos, y por causa de ellos, hermanos, están sirviendo de tropiezos. Es que yo no quiero ser, dice, como Julanito, dice que es cristiano y es un gran demonio. Entonces, por eso la gente dice, se convirtió aquel diablo, dice. Por eso la gente dice, otro religioso más, otro dominguero más, dice. Momento, otro hijo verdadero de Dios más, hermanos, si usted está haciendo la diferencia. Porque tenemos que dar también testimonio con nuestro cuerpo, hermanos. Alma, cuerpo y espíritu, dice, sea guardado para el Señor irreprensiblemente para la venida del Hijo de Dios. Entonces es de suma importancia, hermanos. Recordamos cuando Moisés fue allá a la presencia del Señor, dice que su rostro, dice, resplandecía. Así nosotros somos llamados a ser luminares, hermanos, en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Si usted no está haciendo la diferencia como cristiano, preocúpese, porque es un mundano más. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que tenemos que ser luminares. El luminar se pone acá encima, ¿no es cierto?, para alumbrar toda la ciudad. Así somos llamados nosotros a ser luces, hermanos, a hacer la diferencia. Mucho de lo que vemos y escuchamos se basa en una perspectiva influenciada por el mundo, ese mundo pecador, ese mundo asqueroso, ese mundo lleno de iniquidad, hermanos. El viernes hablábamos allá de los hermanos, la familia Parada, de que es peor que el cáncer, hermanos. El pecado es peor que cualquier enfermedad, que el SIDA, que el cáncer, que la tuberculosis. Eso calcome el alma. Entonces tenemos que cuidarnos, hermanos, de no contaminarnos del pecado como lo hacían aquellos jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego, que no quisieron comer cosa inmunda, porque el rey les estaba ofreciendo todo tipo de manjares inmundos, cosas que si comían ellos se contaminaban. Y dice que aquel rey enfurecido, dice, vino y 7 veces más calentó el horno para meternos ahí, que ardieran en el fuego. Mire qué terrible, hermanos. Por eso qué importante es nosotros como hijos de Dios no contaminarnos de este mundo, porque estamos bombardeados de la tecnología, hermanos. Tanta inmundicia hoy en día, hermanos, que vemos. Y ahí usted y ahí yo, si le doy placer a la carne, si le doy placer a todo lo que este cuerpo me diga, o quiero complacer al Dios de la gloria, que si persevero hasta el fin, hermanos, seremos alcanzados, seremos glorificados, seremos, hermanos, heredaremos aquella preciosa ciudad, dice, que donde las calles son de oro, dice. ¿Cuánto le gusta el oro aquí, hermanos? ¿Verdad que es preciado ese metal? Allá dice que andaremos encima de ellos, caminando encima del oro. Mar de cristal, dice. Eso solamente, eso como un ejemplo que el escritor nos hace saber, hermanos, de las maravillas que nos esperan si le somos fieles, si nos guardamos realmente para el Señor. Entonces, vemos en San Juan capítulo 8, versículo 44, ¿qué nos quiere decir el Señor? ¿Hasta qué horas tengo, hermanos? Hasta las 6. Vamos a amanecer entonces aquí, hermano. San Juan capítulo 8, versículo 44. Creo que ya me está llegando el tiempo, hermanos. 8:44.
Dice la Biblia, San Juan capítulo 8, versículo 44, hablando acerca del mismo diablo, hermanos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Hermanos, ese es el mismo diablo, muchas veces queriéndonos desanimar constantemente a nosotros para que no alcancemos esa gloria. Dice la Biblia que en Apocalipsis que Él alumbrará ya con su gloria, dice. No necesitaremos luces como hoy en día. Él con su gloria os resplandecerá. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos, hermano. Ser sabios. Y ese es el verdadero inteligente, hermanos, aquel que busca la sabiduría celestial, ¿no es cierto? La sabiduría espiritual, no de los hombres. Muchos científicos tienen sabiduría, pero sabiduría humana, hermanos. Muchos científicos es ateo, no creen en Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios en él. Y nosotros como cristianos tenemos ese Espíritu en nosotros, hermanos. Por eso tenemos que dar testimonio también donde quiera que vayamos. Así que si hay amigos aquí en esta tarde, hermanos, amigos, esta es la mejor decisión que usted puede tomar como para querer servir a Dios, para querer pertenecer a la familia más poderosa, que es la familia de Dios. Tome esa decisión y no se arrepentirá, para que también tenga esa esperanza y goce de esa plenitud, para que goce de esa vida eterna. El joven rico le preguntaba a Jesús, y porque escuchaba la fama de Jesús y que Jesús daba vida eterna, pero Jesús le dijo la verdad, hermano. O sea, aquel joven se fue desanimado porque tenía muchas riquezas. No pongamos la mirada en las riquezas, hermanos. Aquí va a quedar todo esto. Pongamos la mirada en nuestro amado y Salvador Cristo Jesús. Si hay algún valiente aquí en esta tarde, mis amados amigos, mis amados hermanos, tome esa decisión. No cuente con el día de mañana. El día de mañana es incierto. Muchas veces tantas personas mueren en un accidente y no les da tiempo de estar a cuentas con el Señor. Dice Isaías 1:18, venid, dice Jehová, y estemos a cuentas. No importa qué tan negro será el pecado suyo, Dios lo va a emblanquecer, hermanos, y será como de blanca lana, dice. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hermanos, espero que haya sido de edificación este mensaje, y espero que acudamos al Señor, hermanos, y que le busquemos. Dice el Señor que busca a hombres que le sirvan, que le alaben en espíritu y en verdad. Dice, tales adoradores busca el Padre, dice, que le adoren en espíritu y en verdad. Si hay algún amigo que quiera hacer esa decisión tan sabia, puede hacerlo después de que el hermano cante el himno de invitación. Dios les bendiga, hermanos.